Chayito Valdés, una estrella en el escenario, brilla con luz propia, pero detrás de esa sonrisa se oculta un abismo. Su amiga, con voz temblorosa, reveló un secreto desgarrador. Su hija le exigió 1 millón de pesos para salir de la casa que le prestaba. ¿Cómo es posible que el amor se convierta en extorsión? La vida de Chayito es un reflejo de la lucha interna entre el éxito y la familia. En cada nota que canta, hay un eco de dolor. La fama no la salvó de la traición. ¿Qué legado deja una madre que es rechazada por su propia sangre? Mientras el mundo la aplaude, su corazón se quiebra. La pregunta que la atormenta es simple, pero devastadora. ¿Vale más el dinero que el amor? En este momento, la vida de Chayito se tambalea en la cuerda floja. ¿Podrá encontrar la respuesta antes de que sea demasiado tarde? Desde pequeña, Chayito Valdés mostró un talento excepcional para el canto. Su voz era un regalo, un susurro de esperanza en un mundo lleno de sombras. Pero la vida no fue amable con ella. Creció en un barrio donde los sueños parecían lejanos, casi inalcanzables. Cada día, al despertar, se enfrentaba a la dura realidad de su familia. Su madre, enferma y cansada, dependía de ella. Su padre, ausente, había dejado un vacío que Chayito intentaba llenar con su música. Mientras sus amigos jugaban y soñaban, Chayito trabajaba. Vendía flores en la calle, su voz resonando entre los aromas dulces y las risas ajenas. Cada nota que salía de su garganta era un grito de libertad, pero también un recordatorio de lo que debía sacrificar. ¿Valía la pena perseguir un sueño que parecía tan distante? Esa pregunta la atormentaba cada noche, mientras se acostaba en su pequeño cuarto, con el eco de su canto aún vibrando en sus oídos. Un día, mientras vendía flores en la plaza, escuchó a un grupo de músicos. Su corazón latió con fuerza. Eran artistas de renombre, y su voz se alzó entre ellos, como un faro en la oscuridad. Pero, en lugar de ser invitada a unirse, la miraron con desdén. «No eres lo suficientemente buena», parecían decir sus miradas. Esa herida se clavó en su alma. ¿Cómo podía demostrar su valía cuando el mundo parecía negarle la oportunidad? Chayito regresó a casa, su corazón pesado. La lucha interna crecía. Por un lado, el deseo ardiente de ser una estrella, de brillar en el escenario. Por otro, la responsabilidad de cuidar a su familia, de no defraudar a su madre. Cada vez que se miraba al espejo, se preguntaba: ¿qué es más importante, mi sueño o el bienestar de los que amo? Esa pregunta la perseguía, como una sombra que nunca la abandonaba. Las noches se convirtieron en su refugio. En la oscuridad, cantaba para sí misma, dejando que sus emociones fluyeran. Su voz se transformaba en un lamento, un grito de desesperación. Pero también era un canto de esperanza. En esos momentos se sentía viva, como si el universo la escuchara. Sin embargo, al amanecer, la realidad la golpeaba de nuevo. Las facturas, la comida, la salud de su madre. Todo pesaba sobre sus hombros. Un día, recibió una invitación inesperada. Un concurso de talentos se celebraría en la ciudad. Era su oportunidad. Pero al mismo tiempo sabía que significaba dejar a su madre sola por un tiempo. La lucha se intensificó. ¿Podría arriesgarlo todo por un sueño que podría desvanecerse en un instante? La idea de fallar la aterraba, pero la idea de no intentarlo la consumía aún más. Chayito se sentó en la cama, rodeada de flores marchitas. Miró a su madre, dormida y vulnerable. La imagen de su madre la llenó de determinación. Si no lo intento, nunca lo sabré, pensó. Pero la culpa la invadió. Era egoísta por querer ser feliz. Podía dejar a su madre en un momento tan crítico. La balanza de su corazón se tambaleaba entre el amor y el deseo. La noche antes del concurso, no pudo dormir. Su mente estaba en un torbellino. Se imaginaba en el escenario, las luces brillando sobre ella, el público aplaudiendo. Pero también se veía en casa, cuidando de su madre, asegurándose de que no le faltara nada. La lucha entre sus dos mundos la desgastaba.
¿Qué camino debía tomar? La presión era abrumadora. Finalmente, decidió que debía seguir su corazón. Se levantó, se vistió con su mejor ropa y se miró en el espejo. Hoy es el día, se dijo. Pero al salir de casa, una ola de duda la golpeó. ¿Y si fallaba? ¿Y si su madre la necesitaba más que? La pregunta la atormentaba, pero la respuesta seguía siendo incierta. Mientras caminaba hacia el concurso, el peso de su decisión la acompañaba. Cada paso era un eco de su lucha interna. La voz de su madre resonaba en su mente, recordándole que siempre había creído en ella. Pero, ¿era suficiente? ¿Podría su voz romper las cadenas que la mantenían atada a la realidad? La respuesta estaba a punto de revelarse, y con ella, el destino de Chayito Valdés. El 17 de septiembre de 1985, el sol brillaba intensamente en la carretera. Chayito, una joven llena de sueños, conducía con la música a todo volumen. Su risa resonaba en el aire, un eco de esperanza y ambición. Pero un instante cambió todo. Un giro inesperado, un choque brutal. El sonido del metal retorciéndose, el silencio que siguió. La vida de Chayito se detuvo. Despertó en el hospital, rodeada de máquinas y rostros preocupados. La realidad la golpeó con fuerza. Su cuerpo, antes ágil y fuerte, ahora estaba atrapado en una prisión de metal y dolor. La noticia fue devastadora. Estaba paralizada. La lucha por su carrera, por sus sueños, se desvanecía ante sus ojos. La habitación estaba fría, pero el calor de sus lágrimas la envolvía. ¿Por qué a ella?, se preguntaba. La vida le había dado tanto, y de repente, se lo había quitado todo. La pregunta la atormentaba. ¿Debería seguir luchando por su carrera o rendirse ante su nueva realidad? Los días se convirtieron en semanas. Chayito pasaba horas mirando por la ventana, observando. La vida continuaba, pero ella se sentía atrapada en un limbo. La lucha interna crecía. Por un lado, el deseo de volver a ser quien era, de demostrar que podía superar cualquier obstáculo. Por otro, la aceptación de su nueva vida, la idea de que tal vez era hora de dejar ir sus sueños. Las visitas de amigos y familiares se volvieron un recordatorio constante de lo que había perdido. Sus risas, sus palabras de aliento, todo parecía un eco lejano. Chayito sonreía, pero en su interior, una tormenta rugía. La presión de ser fuerte, de no decepcionar a quienes la amaban, la consumía. ¿Era egoísta querer seguir luchando? ¿O era un acto de valentía? Una noche, mientras la luna iluminaba su habitación, Chayito se encontró sola con sus pensamientos. La oscuridad la envolvía, pero en su mente, una chispa de determinación comenzó a brillar. Recordó sus sueños, las metas que había establecido. La danza, la música, el escenario, todo lo que había amado parecía tan distante, pero aún latía en su corazón. La lucha no era solo física. Era emocional. Cada día era un nuevo desafío. Las terapias eran agotadoras, pero cada pequeño avance era una victoria. Chayito se aferraba a esos momentos. Aprendió a mover sus dedos, a sentir el viento en su rostro. Cada logro, por pequeño que fuera, alimentaba su esperanza. Sin embargo, la sombra de la duda nunca se alejaba. ¿Valía la pena seguir luchando? ¿Qué pasaría si nunca volvía a bailar? La pregunta la perseguía, como un susurro en la oscuridad. La presión de la sociedad, de las expectativas, la hacía sentir que estaba en una cuerda floja. Un día, mientras miraba un video de una bailarina en el escenario, sintió una punzada en el corazón. La belleza del arte, la pasión que emanaba de cada movimiento, la hizo llorar. ¿Podría ella volver a sentir eso? ¿Podría encontrar una nueva forma de expresarse? La idea de rendirse se volvió más tentadora. Pero, en el fondo, sabía que no podía dejar que el miedo la venciera. La lucha se convirtió en su mantra. Cada día,
se repetía que debía seguir adelante. La vida le había dado un giro inesperado, pero eso no significaba que debía rendirse. La batalla no solo era contra su cuerpo, sino contra su mente. La aceptación era un camino difícil, pero también era liberador. Chayito comenzó a explorar nuevas formas de arte. La pintura, la escritura, cada trazo, cada palabra era una forma de sanar. La creatividad se convirtió en su refugio. A través de ella, encontró una nueva voz. La danza que había amado se transformó en algo diferente, pero igualmente hermoso. El ceniza linterna continuaba, pero ahora había un nuevo propósito. Chayito entendió que su vida no se definía por su discapacidad, sino por su capacidad de adaptarse y reinventarse. La pregunta que antes la atormentaba comenzó a cambiar. Ya no se trataba de rendirse o luchar, sino de encontrar un nuevo camino. El viaje de Chayito no había terminado. La vida le había presentado un desafío monumental, pero en su corazón, la llama de la esperanza seguía ardiendo. La lucha era su historia, y estaba decidida a escribirla con valentía. Chayito se encontraba en el umbral de su sueño. La música siempre había sido su refugio, su razón de ser, pero ahora, cada nota que tocaba se sentía como un eco distante, un recuerdo de lo que una vez fue. Las adversidades la habían golpeado con fuerza. La vida no había sido amable. La presión de su familia pesaba sobre sus hombros como una losa. ¿Qué haré si no puedo cumplir con sus expectativas?, se preguntaba constantemente. Las puertas se cerraban una tras otra. Las audiciones que antes la llenaban de esperanza ahora eran un recordatorio de su fracaso. Cada no resonaba en su mente, como un tambor que marcaba el ritmo de su desesperación. La industria musical, que alguna vez la había recibido con los brazos abiertos, ahora parecía un laberinto del que no podía escapar. Chayito miraba por la ventana de su pequeño departamento, observando cómo la vida continuaba sin ella. Las risas de los niños en la calle, el bullicio de la gente, todo parecía ajeno. Se sentía atrapada en una burbuja de soledad. La música que solía fluir de su corazón, ahora se había convertido en un susurro apagado. La presión familiar era abrumadora. Su madre, con sus sueños de grandeza, la miraba con ojos llenos de expectativa. «Tienes que hacerlo por la familia», le decía. Pero, ¿qué pasaría si Chayito no podía? La culpa la consumía. La idea de decepcionarlas la atormentaba. «Soy egoísta por querer seguir mi propio camino», se cuestionaba. Cada día, la lucha interna se intensificaba. La necesidad de mantener su legado la empujaba a tomar decisiones difíciles. ¿Debería renunciar a su sueño por el bien de su familia? La idea de abandonar la música la llenaba de horror. Pero, ¿qué pasaría si su fracaso significaba la ruina de su familia? La balanza de su vida pendía entre el deseo y la responsabilidad. Una noche, mientras revisaba viejos videos de sus presentaciones, una lágrima rodó por su mejilla. Recordó la emoción del escenario, la conexión con su público. Esa era la Chayito que quería ser. Pero la realidad era otra. La presión la había llevado a un punto de quiebre. Se sentía como un barco a la deriva, sin rumbo ni destino. El eco de su madre resonaba en su mente. «No puedes fallar, Chayito. Debes ser la mejor». Pero, ¿qué significaba ser la mejor? ¿Era suficiente con cumplir con las expectativas ajenas? La pregunta la atormentaba. La búsqueda de su identidad se volvía cada vez más confusa. Una mañana, decidió salir a caminar. Necesitaba despejar su mente. Las calles estaban llenas de vida, pero ella se sentía invisible. Observó a otros artistas, algunos luchando, otros triunfando. La envidia la invadió. ¿Por qué ellos y no yo?, se preguntó. La comparación la desgastaba. Mientras caminaba, se encontró con un viejo amigo, un músico que había recorrido un camino similar. Él le habló de sus fracasos, de cómo había aprendido a levantarse. La música es un viaje, no un destino, le dijo. Pero Chayito no podía ver más allá de su dolor. La idea de seguir luchando parecía un camino interminable.
Esa noche se sentó en su piano. Las teclas brillaban bajo la luz tenue. Con cada nota, sentía cómo su corazón se desahogaba, pero la culpa regresaba. ¿Es esto lo que realmente quiero?, se preguntaba. La lucha entre su deseo y la presión familiar la mantenía despierta. La música se convirtió en su refugio y su tormento. Cada acorde era una batalla. La melodía que tocaba era un grito de auxilio. ¿Qué pasará si elijo mi camino?, se cuestionaba. La incertidumbre la paralizaba. Finalmente, Chayito tomó una decisión. No podía seguir viviendo en la sombra de las expectativas ajenas. Necesitaba encontrar su propia voz. Pero el miedo a decepcionar a su familia la mantenía atrapada. La lucha interna continuaba. La noche se cerraba sobre ella, y con cada nota la pregunta seguía resonando. ¿Es posible ser fiel a uno mismo y a la vez cumplir con los demás? La respuesta seguía siendo un misterio, pero Chayito sabía que debía enfrentarlo. La música, su única verdad, la guiaría en su camino. El aeropuerto estaba lleno de vida. Gente riendo, niños corriendo, el sonido de maletas rodando. Pero para Clara, todo se detuvo en un instante. Un nuevo accidente, un estruendo ensordecedor, la oscuridad la envolvió. Despertó 13 años después. 13 años en un coma. 13 años sin su voz. La voz que había encantado a miles. La voz que había sido su pasaporte al éxito. Ahora solo un eco en su mente. ¿Qué significa realmente el éxito si no puedes disfrutarlo? Clara miró a su alrededor. Las paredes del hospital eran frías y blancas. La luz del sol entraba por la ventana, pero no podía sentir su calidez. Su cuerpo estaba débil, como si hubiera sido despojado de su esencia. La enfermera entró, sonriendo, pero Clara no podía devolverle la sonrisa. ¿De qué servía? La enfermera le habló sobre su carrera, sobre cómo había sido una estrella, pero Clara no podía recordar. Su mente estaba llena de sombra. ¿Era eso lo que había querido? ¿Ser famosa? ¿Ser admirada? La fama no podía abrazarla ahora. La fama no podía devolverle su voz. Los días se convirtieron en semanas. Clara se enfrentó a un espejo por primera vez. Su reflejo era extraño. Una mujer que había perdido más que su voz. Había perdido su identidad. La imagen que veía no era la de la cantante que había deslumbrado a todos. Era una desconocida. Las preguntas la atormentaban. ¿Quién era ella sin su música? ¿Qué había logrado realmente? La fama había sido dulce, pero ahora sabía que era efímera. La gente olvidaba. La gente se movía, y ella estaba atrapada en un cuerpo que no respondía. Las noches eran las peores. La soledad la envolvía como una manta pesada. Recordaba los aplausos, las luces brillantes, el amor del público. Pero todo eso se sentía tan distante. ¿Era eso lo que había querido? Ser una figura en un escenario, mientras su vida real se desvanecía en la oscuridad. Un día, mientras miraba por la ventana, vio a un grupo de niños jugando en el parque. Sus risas resonaban en el aire. Clara sintió un nudo en el estómago. La felicidad de esos niños era palpable. ¿Por qué ella no podía sentir lo mismo? ¿Por qué su éxito no la llenaba? La enfermera entró de nuevo. Esta vez Clara la miró con más atención. La enfermera le habló sobre la importancia de la conexión humana. Le dijo que la verdadera felicidad no venía de los aplausos, sino de las relaciones. Clara sintió un destello de esperanza. Quizás había algo más allá de la fama. Quizás había una vida que podía reconstruir. Pero la lucha interna continuaba. ¿Podría encontrar la paz sin su voz? ¿Podría ser feliz sin el reconocimiento? La fama había sido su refugio, pero ahora era una prisión. La voz que había encantado a tantos se había apagado, y con ella, su sentido de pertenencia. Las semanas se convirtieron en meses. Clara comenzó a comunicarse a través de gestos y miradas. Aprendió a escuchar a los demás. Descubrió que había belleza en el silencio. Pero la pregunta seguía acechando. ¿Podría alguna vez volver a ser quien era? Un día,
mientras observaba a una joven cantante en la televisión. Sintió una punzada en el corazón. La chica sonaba increíble. Clara se dio cuenta de que la envidia la consumía. ¿Por qué ella no podía estar allí? ¿Por qué no podía ser esa estrella? La lucha se intensificó. Y Clara se debatía entre el deseo de volver a ser famosa y la necesidad de encontrar su verdadera voz. La voz que no dependía de un escenario. La voz que podía ser escuchada en la intimidad de una conversación. La vida en el hospital se volvió un ciclo de reflexión. Clara se dio cuenta de que el éxito era un concepto vacío, sin amor, sin conexión, sin autenticidad. Pero, ¿cómo podía encontrar eso en un mundo que la había olvidado? La respuesta no era sencilla. La búsqueda de su voz interior se convirtió en su nueva misión. Clara decidió que, aunque su voz física se hubiera apagado, su espíritu aún podía resonar. La lucha por redescubrirse había comenzado. Y así, en medio de la oscuridad, Clara empezó a vislumbrar una luz. Una luz que no dependía de la fama, sino de la verdad. Una verdad que la llevaría a un nuevo comienzo. ¿Podría encontrar su voz de nuevo? ¿Podría redefinir el éxito en sus propios términos? La respuesta estaba en su interior, esperando ser descubierta. La sala estaba en silencio. Un silencio pesado, como si el aire mismo temiera romperse. La familia se había reunido, pero no había alegría. Solo miradas frías y corazones divididos. La muerte de Alberto había dejado un vacío, pero también una herida abierta. Su última voluntad, un testamento inesperado, había encendido la chispa de la discordia. María, la hija mayor, miraba el documento con incredulidad. Las palabras parecían danzar ante sus ojos, burlándose de su dolor. ¿Por qué él haría esto?, se preguntaba. La herencia no era solo dinero, era un símbolo de amor, de reconocimiento. Pero en su lugar, había dejado una carga, la casa familiar, el legado, todo dividido entre ellos. ¿Era esto lo que quería Alberto? Su hermano Javier se mantenía al margen. Su rostro era una máscara de desdén. Había pasado años sintiéndose menospreciado, como si siempre estuviera en la sombra de su hermana. Ahora, con la muerte de su padre, la sombra se había vuelto más oscura. ¿Por qué ella debería tener más?, pensaba. La rabia burbujeaba en su interior, pero también había un profundo dolor. La familia, que una vez fue unida, ahora estaba desgarrada por viejas heridas. La madre, Elena, observaba la escena con lágrimas en los ojos. Su corazón estaba dividido. Por un lado, quería apoyar a María, su hija, quien siempre había sido su orgullo. Pero por otro lado, sentía la angustia de Javier. ¿Dónde se perdió el amor?, se preguntaba. La pregunta la atormentaba. ¿Podía el amor familiar sobrevivir a las decisiones difíciles? ¿Podía sanar las heridas del pasado? Mientras tanto, la casa, que había sido un refugio, se sentía como una prisión. Las paredes parecían susurrar secretos, recuerdos de risas y abrazos que ahora eran ecos lejanos. Cada rincón estaba impregnado de la historia familiar, pero ahora esa historia estaba en peligro de desmoronarse. La tensión era palpable. Cada mirada, cada suspiro, era un recordatorio de lo que estaba en juego. María rompió el silencio. No puedo creer que estemos aquí, peleando por esto. Papá no querría esto. Su voz temblaba, pero había una determinación en sus ojos. Él quería que estuviéramos unidos. Pero Javier no estaba convencido. ¿Unidos? ¿Acaso no ves que siempre has sido la favorita? Este testamento es solo otra forma de demostrarlo. Las palabras de su hermano eran dagas, y cada una de ellas le dolía. Elena intentó intervenir, pero sus palabras se perdieron en el aire. La familia estaba atrapada en un ciclo de resentimiento y dolor. La pregunta seguía flotando. ¿Podía el amor familiar sobrevivir a las heridas del pasado? La respuesta parecía tan lejana como el horizonte. La lucha interna de cada uno se reflejaba en su rostro. La lucha entre el amor y el odio, entre el perdón y la venganza. La noche se hacía más oscura,
y la tensión aumentaba. Cada uno de ellos se enfrentaba a sus propios demonios. María recordaba las veces que había sacrificado su felicidad por la familia. Javier pensaba en las veces que había sido ignorado, relegado a un segundo plano. Elena, atrapada entre sus hijos, sentía que el amor que había cultivado durante años, un rayo de luz iluminó la habitación, pero no trajo esperanza. Era solo un recordatorio de que el tiempo seguía avanzando. La familia estaba en un punto de quiebre. La decisión de Alberto había desatado un torrente de emociones. La lucha por la herencia se había convertido en una lucha por el alma de la familia. María se sintió abrumada. No puedo seguir así, pensó. La idea de perder a su hermano, de su madre, era insoportable. Pero, ¿cómo podían reconciliarse cuando el dolor era tan profundo? La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Podía el amor familiar sobrevivir a las decisiones difíciles? La respuesta parecía un eco distante, una esperanza que se desvanecía con cada palabra hiriente. La noche avanzaba, y la familia seguía atrapada en su tormenta emocional. La lucha por el legado de Alberto se había convertido en una lucha por el amor y la unidad. Pero, ¿habría un camino hacia la reconciliación? ¿O estaban condenados a vivir en la sombra de sus decisiones? La respuesta estaba en el aire, esperando ser descubierta. Chayito Valdés miraba por la ventana de su lujoso departamento en la ciudad. Las luces brillantes de la metrópoli iluminaban su rostro, pero su corazón estaba en la penumbra. Había alcanzado la cima del éxito, pero la soledad la envolvía como una sombra. ¿Era esto lo que realmente quería? La fama, los aplausos, los seguidores. Todo parecía vacío. Desde pequeña, Chayito soñaba con ser cantante. Su voz era un regalo, un eco de emociones que tocaba el alma. Pero a medida que crecía, el camino hacia la fama se tornó espinoso. Las expectativas eran abrumadoras. La presión de ser perfecta la consumía. Cada nota que cantaba era un reflejo de su lucha interna. ¿Era suficiente? Podía ser feliz en un mundo que la juzgaba constantemente. Las noches eran las más difíciles. En el silencio de su habitación, los recuerdos la atormentaban. Recordaba a su madre, quien siempre le decía que la felicidad no se encontraba en el éxito, sino en las pequeñas cosas. Pero Chayito había ignorado ese consejo. Se había dejado llevar por el brillo de los escenarios, olvidando lo que realmente importaba. La risa de sus amigos, el abrazo cálido de su familia, el amor sincero. Todo eso se había desvanecido en su búsqueda de la fama. Un día, mientras revisaba su teléfono, vio un video de una niña que cantaba en la calle. Su voz era pura, llena de alegría. Chayito sintió un nudo en la garganta. Esa niña no tenía nada, pero su felicidad era contagiosa. ¿Qué había pasado con su propia alegría? Se dio cuenta de que había cambiado. La fama la había transformado en alguien que no reconocía. La presión de ser un ícono la había llevado a perder su esencia. La pregunta la atormentaba. ¿Valía la pena todo esto? ¿Era el precio del éxito la pérdida de su felicidad? Chayito decidió que necesitaba un cambio. Quería reconectar con la niña que una vez soñó con cantar, así que tomó una decisión audaz. Se alejó de las redes sociales, de los eventos glamorosos y de la vida que había construido. Necesitaba redescubrirse. Se fue a un pequeño pueblo, donde la vida era simple. Allí, la gente no la conocía. Podía caminar por las calles sin ser reconocida. Comenzó a cantar en un parque, rodeada de niños que la escuchaban con admiración. La risa y la alegría regresaron a su vida. Cada nota que salía de su boca era un paso hacia la sanación. La música se convirtió en su refugio, un lugar donde podía ser auténtica. Sin embargo, la lucha interna no desapareció. A veces, la duda la asaltaba. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Podría volver a ser la misma Chayito que una vez brilló en el escenario? La fama la había dejado marcada,
y la sombra de su pasado la seguía. Pero en esos momentos de incertidumbre, recordaba la sonrisa de la niña que cantaba en la calle. Esa imagen la motivaba a seguir adelante. Un día mientras cantaba, un grupo de personas se acercó. Eran fans que la habían reconocido. En lugar de sentirse abrumada, Chayito sonrió. Les habló de su viaje, de su búsqueda de la felicidad. Compartió su historia, su lucha. La conexión que sintió con ellos fue profunda. Comprendió que su música podía ser un puente, no solo para ella, sino para quienes la escuchaban. La fama no era el enemigo, era la forma en que la había manejado lo que había causado su sufrimiento. Chayito decidió que quería usar su voz para inspirar a otros. Quería recordarles que el éxito no siempre trae felicidad, pero la autenticidad. Sí, la vida es un viaje lleno de altibajos, y cada experiencia cuenta. Así, Chayito Valdés comenzó a escribir nuevas canciones. Canciones que hablaban de la lucha, de la esperanza, de la búsqueda de la felicidad. Su música se convirtió en un reflejo de su alma. Cada letra era un testimonio de su viaje. La fama ya no era su objetivo. Su propósito era tocar corazones. La vida de Chayito es un recordatorio de que el éxito y la fama no siempre traen felicidad. A veces es necesario perderse para encontrarse. Si quieres conocer más sobre historias que tocan el corazón, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún video.